vamos a comenzar la grabación de la sesión de hoy, porque luego nos la reclaman enseguida. Creo que os llegó a todos, ¿no? Si a alguno no le llegó, pues que me lo diga. Eso significa que el correo está mal puesto, porque yo los corté y los pegué tal y como lo enviasteis, ¿vale? Pues nada, empezamos rezando. Le damos las gracias al Padre Valentín que ha venido. Su sabiduría bíblica es la mayor de los tres ponentes. Cada uno entendemos de una cosa, ¿no? Valentín aporta la Biblia, que es lo que estudió. El Padre Ángel, la cristología, ¿no? Y yo la espiritualidad. Es un curso de espiritualidad bíblica sobre el Mesías, que es Cristo, ¿no? Así que cada uno aporta su perspectiva. Bueno, pues en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has llenado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu, concédenos hacer siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues nada, damos paso al Padre Valentín. A ver, que te coloco la cámara. Enchúfame. Creo que estás en la posición 1. Ahí estamos. Ahí la tienes. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado. Quería haber hecho un PowerPoint, pero o lo creéis o no, es la quinta charla que doy hoy. Sí, soy el hombre charla. Entonces, no doy abasto. He pasado por el seminario para tomarme un café y aquí estoy otra vez, feliz de la vida. Y vamos a abordar un tema que bueno, es amplio porque cada capítulo de la Biblia es denso y entonces vamos a ver lo que sucede entre la infancia de Jesús y el inicio de su ministerio público, que básicamente es Juan el Bautista, el bautismo de Jesús y las tentaciones, con lo cual nos viene muy bien para ir preparando el corazón a la próxima Cuaresma. Uy, madre, ya me doy cuenta que estoy igual que en los vídeos. Algunas veces me doy cuenta, así, como Dios quiere mandar. Bueno, ministerio de Juan el Bautista. Fijaos que cada uno de los evangelios tiene como su perspectiva teológica. En el caso de San Juan, el evangelio según San Juan, Juan el Bautista aparece llamando a Jesús esposo y él mismo calificándose como el amigo del esposo. Porque en el evangelio de San Juan es muy importante el análisis del Mesías, de Cristo, como esposo. De ahí que coloque las bodas de Caná como primer milagro de Jesús, porque para él ese milagro tiene como una especie de carácter programático. Entonces, ¿cómo aparece San Juan Bautista en el Evangelio de San Mateo? Muy importante, su predicación es: arrepentíos, que ha llegado el reino de los cielos. ¿Por qué es esto importante? Porque si os dais cuenta, es la misma predicación de Jesús. Cuando Jesús comience a predicar el Evangelio en Cafarnaúm, ¿cuál es la frase que va a decir? Arrepentíos, porque ha llegado el reino de los cielos. Pero en el Evangelio de San Mateo, cuando los apóstoles, por primera vez Dios les envíe, Jesús, a hacer como su campaña vocacional, salgan del seminario, de esa vida de unión con Cristo, a evangelizar por primera vez, ¿cuál va a ser la frase que ellos van a decir según el Evangelio de San Mateo? Arrepentíos, que ha llegado el reino de los cielos. ¿Por qué es importante esto? Porque tanto San Juan el Bautista como Jesús, como los apóstoles, los tres repiten la misma frase calcada. Significa que hay una continuidad entre el Antiguo Testamento, San Juan Bautista, último representante del Antiguo Testamento, Jesucristo y la Iglesia. Estamos muy acostumbrados a Cristo sí, Iglesia no. Estamos muy acostumbrados a una cosa es el Antiguo Testamento, otra el Nuevo. Pero sin embargo, vemos como la Sagrada Escritura teje e hila las cosas colocando en boca del último de los profetas, en boca de Cristo y en boca de los apóstoles, el mismo mensaje, trazando como una especie de unidad en la tradición. Es impresionante, porque todos participan de un mismo objetivo. Dios es el que está enviando. Y además dice, el mensaje de Isaías es así: voz de uno que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus sendas. Y cita Isaías 40. Atención, porque esta cita es importantísima.
San Juan Bautista, para presentar su misión, dice que es una voz que grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. ¿Por qué es importante la cita de Isaías 40? Bueno, en la época de Jesús había muchos grupos. Estaban los fariseos, ¿verdad? Estaban los saduceos, estaban los celotas, estaban los herodianos. Eran grupos socio-religiosos, sociopolíticos. Pero había un grupo muy importante que eran los esenios. Los esenios vivían en torno al Qumran, que los que habéis estado en Tierra Santa siempre visitábamos las excavaciones de Qumran, pero digamos que aparte de los esenios monjes de vida religiosa, había otros que eran familias enteras que participaban de la espiritualidad esenia. Me llevaría mucho tiempo explicarlo, pero sabemos que la Virgen María y los familiares de la Virgen María vivían de la espiritualidad esenia por varias razones. El calendario de los judíos, el litúrgico, es un calendario lunar. Sabéis que la Semana Santa se calcula por la luna llena. Pero los esenios se apartaron del calendario lunar y calculaban las fiestas litúrgicas por un calendario solar. San Juan Evangelista no emplea el calendario lunar, sino el calendario solar, esenio. Esto es muy curioso, porque San Juan Evangelista era pariente de Jesús, primo hermano, igual que Santiago, el que vino a España, primo hermano de Jesús, sobrinos de la Virgen María. Esto también se explica dentro del propio Evangelio de San Juan y se demuestra exegéticamente. Y además los esenios solían ser de familia sacerdotal. En el caso de San Juan era conocido, dice el propio Evangelio, del sumo sacerdote, señal de que algo hay ahí. ¿Veis? Todo encaja. Bueno, es muy curioso porque en la espiritualidad esenia los monjes esenios se regían por algo que se llama la regla de la comunidad. Pero digamos que los matrimonios y familias de espiritualidad esenia se regían por un documento que se encontró en el Cairo, pero también en una sinagoga, pero también se encontró en las excavaciones del Qumran, que se llama el Testamento de Damasco. Y el Testamento de Damasco, que era como el compendio de la espiritualidad esenia, empezaba por esta misma cita de Isaías. Porque las familias que participaban de esa espiritualidad se consideraban a sí mismas voz que gritaba en el desierto: preparad el camino del Señor. Porque tenían la función de preparar proféticamente la venida del Mesías, o mejor dicho, de los Mesías, porque los esenios pensaban que vendrían dos Mesías, uno real y otro sacerdotal. Un Mesías que sería sucesor de David y otro sucesor de Aarón. De ahí que para el Evangelio de San Juan sea tan importante la consideración de Cristo como sacerdote, que viene a instaurar un nuevo culto y que el templo es su cuerpo. ¿Por qué San Juan le da tanta importancia? Porque para aquellas personas que vivían de esta tradición espiritual era tremendamente importante. Bueno, pues a San Juan Bautista lo encontramos en esta línea. En esta línea. De hecho, él estaba bautizando en el mismo entorno geográfico que se conocía, que era el entorno donde más estaban los esenios. ¿Significa que San Juan era esenio? No, porque hay grandes diferencias entre la espiritualidad esenia y lo que conocemos de la figura de San Juan por los evangelios. Entre otras cosas, los esenios tenían un concepto restrictivo o elitista de salvación. Cuando llegara el Mesías, iba a salvar solo a los esenios. Y al resto de Israel, los romanos, que en arameo se dicen los kitim, los occidentales, los que vienen de Occidente, fuera. Pero a los pecadores de entre el pueblo, fuera también. Claro, la predicación de Jesús, entendéis que choca mucho, porque llama a la salvación ¿a quiénes? A todos. Y al ministerio de San Juan Bautista no simplemente acudieron judíos. Si leéis el Evangelio de San Lucas, acudieron romanos a bautizarse por él. De hecho, San Lucas, cuando copia esta cita de Isaías 40, añade un último versículo: y toda carne, o sea, toda persona, verá la salvación de Dios. Impresionante. El mensaje cristiano abierto
desde un inicio. Bueno, pues aquí vemos a Juan Bautista, que actúa como denuncia profética en medio de una sociedad que no había rebajado su tensión porque estaba esperando la venida del Mesías, pero sí que es verdad que en la época de Jesús, por desgracia, no todos los grupos judíos, pero sí muchos habían cambiado la idea de lo que iba a ser el Mesías. Sobre todo porque desde el siglo II antes de Cristo, en época de la monarquía asmonea, existieron muchos tipos de monarquía en Israel. Los asmoneos eran pues como si nosotros dijéramos los borbones o algo así. En época de la monarquía asmonea había entrado lo peor que le puede entrar a la religión. Cuando se mezcla la religión con el nacionalismo y la causa religiosa y la causa política ya no se distinguían mucho. Con lo cual las ideas estaban confusas, no. Lo siguiente, gracias a Dios los esenios en este sentido eran los que habían intentado purificar muchísimo más esas ideas. Bueno, pues aquí tenemos esta figura de San Juan Bautista, que además llama a la conversión y dice, tenía su vestido hecho con pelos de camello y un cinto de cuero alrededor de la cintura, y su alimento era saltamontes y miel del campo. ¿A quién no le apetece? Esto es curioso. Si os vais al libro del Levítico, sabéis que los judíos hoy día tienen que comer comida kosher, comida que no sea impura. Viene de kashar en hebreo. Kashar significa adecuado, propio. Entonces no pueden comer comidas que no sean propias y adecuadas, lo cual incluye carne de cerdo, pero otras muchas más cosas. Por ejemplo, del mar solo pueden comer aquello que tenga escamas. Si algo no tiene escamas, como los calamares, la sepia, el pulpito, las gambas, eso no se puede comer. Eso no se puede comer. Yo soy más restrictivo todavía. De lo que venga del mar, nada. Lo que corre y vuela, a la cazuela. Pero si ponen pescado en el seminario, que sea, lo que venga del mar, nada. Yo soy más restrictivo todavía que los judíos de aquella época. Pero es curioso que si leéis el libro del Levítico, permite comer saltamontes, porque dice que esa comida no es impura. Entonces tú ves un saltamonte y dices, a la cazuela. Bueno, pues comía eso. Pero lo más importante es que este vestido, en el caso de San Juan Bautista, lo acredita como profeta. ¿Por qué? Mirad, si leéis el libro de los Reyes, la vestidura que llevaba el profeta Elías, que es el profeta más grande de Israel, era esta misma. Y Elías, para la tradición judía, es el profeta más grande de Israel. Nosotros tendemos a pensar que el profeta más grande es Isaías, porque es el que escribió más, el que más resuena en la liturgia cristiana, sobre todo durante el tiempo de Adviento, cierto. Pero para la mentalidad judía el profeta más grande es Elías. Nadie como él obró milagros en Israel. Hasta tal punto que a Jesús, ¿con quién le equivocaban? Con Elías, no con Isaías. Es curioso. ¿Quién se aparece en la transfiguración a hablar con Jesús? Elías, porque es el padre y príncipe de los profetas. Y Elías iba vestido así. Entonces, considerar que Juan Bautista lleva el mismo atuendo de Elías es de alguna forma identificarlo con Elías, porque según el profeta Malaquías, antes que apareciera el Mesías, ¿quién iba a proclamar su venida? Elías. Según la apocalíptica judía también, Elías será el que proclame también la venida última de Dios, el día de Yahvé en gloria, cuando termine este mundo, que gracias a Dios acabará. Es bueno, os doy una alegría, o sea, porque es que lo estamos pasando mal, gracias a Dios acabará, y creo que está tardando, pero bueno. Entonces, por eso también en el libro, a ver, si te cierran el canal de YouTube, lo siento. Y en el libro del Apocalipsis, por eso también algunos consideran que en esos dos testigos que están predicando en la ciudad santa de Jerusalén, uno podría interpretarse como Elías. Pero bueno, esto nos llevaría más lejos. Importancia del testimonio de Juan el Bautista, y creo que con estas pinceladas algo hemos aprendido. Siguiente escena, bautismo del Señor, que va al río Jordán a bautizarse. No en la parte que hoy visitamos cuando vamos a Israel, porque nos quedamos en la parte del Jordán del Estado de Israel. Jesús bautizaba al otro lado del Jordán, San Juan Bautista. De hecho, nos da el Evangelio de San Juan dos localizaciones. Una es Betania, hay una Betania al otro lado del Jordán, y otra es Ayim. Ayim significa fuentes, manantiales. Efectivamente, hay unos manantiales cerca del Jordán
que hoy día es un campo donde siembran alfalfa y donde están esos manantiales, y desgraciadamente no se ha descubierto cuál es la otra Betania al otro lado del Jordán. Hay estimaciones y han hecho una survey arqueológica en la cual calculan más o menos los 4 kilómetros de tierra donde tiene que estar, pero todavía no se han iniciado excavaciones y es muy difícil que se haga porque además la zona localizada está con 2 kilómetros de minas antipersona, con lo cual no hay ganas tampoco. Bueno, pero lo importante es que Jesús va y dice a San Juan Bautista, y esto es lo propio del Evangelio de San Mateo, conviene, permíteme bautizar, porque evidentemente San Juan Bautista tenía reticencias de bautizar a Jesús, Jesús es más, tenía reticencias, dice, conviene cumplir toda justicia. Atención, esto es importantísimo. Pensad que cada evangelista escribe a una comunidad. ¿A quién está escribiendo San Mateo? El Evangelio de San Mateo originalmente se escribe en arameo. Está escribiendo a judíos, gente de lengua madre aramea y por tanto tradición judía. Étnicamente no son gentiles, no son griegos, no son romanos, no son paganos. Entonces conviene que se cumpla toda justicia. El Evangelio de San Mateo es el que más cita al Antiguo Testamento. Hay literalmente obsesión a cada paso de la vida de Jesús de colocar una cita del Antiguo Testamento para decir esto se ha cumplido. En la versión griega, que es la que hoy tenemos, se utiliza el verbo pleroo por todas partes. El verbo griego pleroo significa cumplir. De ahí viene una palabra en español, pleroo, plenitud. Conviene cumplir toda justicia. De hecho, el primer discurso de Jesús, el discurso que va a dar de las bienaventuranzas, el discurso del reino es para que se cumpla. La infancia que visteis el otro día, 5 citas de cumplimiento. Y esto sucedió para que se cumpliera lo que el profeta dijo. Patatín, patatán, patatán, patatán. Todo el rato. Porque él pretende demostrar ante los judíos con el Antiguo Testamento en la mano que Cristo es el Mesías. Por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos esto casi no aparece. Porque San Marcos escribe para los cristianos de Roma, la capital del imperio, fundamentalmente romanos. ¿Cita mucho el Antiguo Testamento? Bueno, si a un romano le dice, porque decía el profeta Zacarías, os diréis quién es ese. Vemos cómo detrás de cada evangelio hay una comunidad, unos oyentes y un trasfondo cultural diverso. Bueno, entonces, esta frase de Jesús es muy importante. Conviene que se cumpla toda justicia, porque es como una especie de eslogan o frase programática, título de su ministerio, y a cada paso de su vida va a estar cumpliendo con algo propio del Antiguo Testamento. Pero además es muy curioso que vaya a bautizarse Jesús al otro lado del Jordán. Atención, porque a nosotros nos ha jugado una mala pasada las diversas traducciones. Cuando nosotros leemos la Biblia, los nombres del Antiguo Testamento en España, en las traducciones del Evangelio que hay en España, nos vienen a través del latín. Entonces hay un personaje que se llama Josué en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero luego tenemos a Jesús. Josué y Jesús en hebreo es el mismo nombre. Aunque en español nos llegan distintos, porque Josué lo hemos colado, lo hemos filtrado a través del latín. En hebreo se dice Yoshia, y es el mismo nombre, Jesús y Josué, Yoshia, y significa Dios salva. En arameo, si habéis escuchado la peli de la Pasión, se dice Yeshua, Yeshua arameo y Yoshia hebreo. ¿Por qué es importante Jesús y Josué? Muy sencillo. ¿Conocéis a Abraham del Antiguo Testamento? De sobra. Noé, de sobra. Moisés, de sobra. Josué, regulinchi. Un hombre en mi pueblo que se llama igual, mi vecino, no. Pero en el Antiguo Testamento, regulinchi. ¿Por qué es importante? Mirad, a Abraham se le hicieron promesas, gran pueblo y gran descendencia. Pero cuando Abraham muere, ¿ve las promesas cumplidas? 0. Gran descendencia, 2 hijos. Tierra, un sepulcro que le compró a su mujer y que le valió un ojo de la cara y un riñón de la otra. Le tuvo que pedir a su sobrino Lot un poco de dinero y a decirle, entre los dos lo pagamos.
que les empezó a timar el que les vendía el sepulcro y les cobró lo que no tenían. Bueno, especulación ya en aquella época, en estado puro y duro. O sea, no llegó a poseer nada. Moisés, sí, Moisés lleva al pueblo a la tierra prometida, pero ¿dónde muere? En el monte Nebo, actualmente en Jordania. No llega a poner un pie en Israel. ¿Con quién se cumplen todas las promesas que se habían estado haciendo desde la época de los patriarcas? Ni con Moisés, ni con Abraham, ni con Isaac, ni con Jacob, ni con nadie. Con Josué, que coge al pueblo al otro lado del Jordán, le trae a este lado del Jordán y sella con ellos una alianza en los montes Ebal y Garizim, donde está la actual Nablus o Samaria. Con Josué se cumplen todas las promesas. De ahí que el capítulo 4 de la carta a los hebreos del Nuevo Testamento entero sea una reflexión sobre el nombre de Jesús, diciendo: ahora tenemos a un nuevo Josué con el cual se cumple todo. Entonces, ¿qué tenemos en el bautismo de Jesús? A Josué yendo al otro lado del Jordán a cumplir las promesas, diciendo: conviene que se cumpla toda justicia. Es decir, Cristo es aquel que recapitula todas las promesas del Antiguo Testamento y hace entrar al pueblo de verdad a la tierra prometida. Esta es la clave. De ahí que en el momento de cruzar el Jordán dice: conviene que se cumpla toda justicia. Pero además hay... Me dan calores, que siempre tengo yo calores. Ahí. Bueno, hay otra frase muy bonita del momento del bautismo, y es que se abren los cielos y se escucha una voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, mi predilecto, en quien me complazco, escuchadle, ¿no? Esta frase es muy importante. Hay un método en exégesis que se llama intertextualidad. ¿Qué es esta palabra tan sofisticada? Que analizo una frase para sacar todo su trasfondo del Antiguo Testamento. Uno escucha con mentalidad nuestra occidental la frase: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle, y dice: pues qué bien, mira al Padre, que quiere a Jesús, le ama mucho, y se lo dice ya desde el principio, igual que nosotros decimos a mi hijo, a mi hija: ¡ay, todo lo que te quiero! Pues mira qué bonito, ¡ay, qué bonito! Bien, y de ahí nos salimos. Pero si analizamos esa frase en el Antiguo Testamento, te da algo. Este es mi Hijo. Esa frase es el título del Salmo 2, que era el salmo que se utilizaba cuando se coronaba rey a los reyes de Judá. Se le rezaba ese salmo, porque ya sabéis que en el Antiguo Testamento el rey de alguna forma recapitulaba en su persona a todo el pueblo y era considerado como hijo de Dios. Pero leed el Salmo 2 entero. Empieza bien: este es mi hijo, es decir, señalando la importancia del rey. Pero continúa diciendo: los reyes se alían contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos su yugo, sacudámonos sus coyundas. Narra una escena de pasión en la cual el pueblo de Israel y su rey son bulimizados por parte de todas las naciones que conspiran contra él. Con lo cual el Padre le está diciendo a Jesús: tú eres mi hijo. Pero al leer el título del Salmo 2, no simplemente le está declarando hijo de Dios, que lo es por naturaleza, sino que le está señalando claramente cuál va a ser su misión, que es sufrir el rechazo. O sea, es Mesías rey, sucesor de David, pero va a padecer el rechazo. Este es mi Hijo amado. Hijo amado es una frase que nosotros pues decimos mucho, obviamente. ¿Quién no le dice a su hijo, a su hija: ay, todo lo que te quiero, mi hijo amado, ay, todo lo que te quiero? Bueno, mi madre me llamaba mi príncipe moro, me decía muchas veces cuando era pequeño. Yo no entendía eso, digo: ¿por qué me dice eso? Digo, yo qué sé. Bueno, cada uno llamamos unas cosas bonitas a nuestros hijos, ¿verdad? Así es que ahí estamos. Bueno, hijo amado es una frase muy usada entre nosotros, pero en el Antiguo Testamento no aparece nunca. Solo aparece una vez, cuando Dios dice a Abraham:
Abraham, Abraham, toma a tu hijo amado y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando el Padre llama a Jesús hijo amado, ¿qué le está indicando? Que su misión va a ser la de ser un nuevo Isaac que se ofrece por nosotros, por nuestros pecados, para salvarnos. Tremendo. En quien me complazco. Esta frase, tal cual, está calcada de los cánticos del siervo sufriente de Isaías y que solemos leer en la liturgia conforme va avanzando la Cuaresma o, por ejemplo, en Jueves Santo. En esos cánticos, con una distancia de 700 años antes de la pasión de Jesús, creo que sabéis a lo que me estoy refiriendo, el profeta Isaías ve a alguien rodeado de sufrimiento, como varón de dolores, en el cual Dios se complace y que viene a ofrecer la vida y a través de sus heridas nos cura y nos sana. ¿Nos damos cuenta de lo que tiene la frase del Padre al momento del bautismo? Porque contiene en síntesis todo el programa de la vida de Jesús. ¿A qué viene Él? A dar la vida por nosotros como el siervo sufriente de Isaías, a redimirnos del pecado, a ser un nuevo Isaac que con su sacrificio por nosotros nos da la vida, y Él es el Mesías, Rey de Israel, sucesor de la Judá, de la casa de David, que da la vida también para salvarnos y sufre las conspiraciones constantes. Tremendo. La tercera escena que contemplamos hoy de este cuadro son las tentaciones de Jesús, cuando dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo y ayuna 40 días y 40 noches. El número es importante, obviamente el número 40 es importante. Por ejemplo, 40 días es el tiempo que duró el diluvio, 40 años los que el pueblo de Israel caminó por el desierto. La vida de Moisés, por ejemplo, según el discurso que da San Esteban en el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, se divide en 3 periodos de 40 años cada uno. Es un número muy indicativo. Pero, sobre todo, aquí Jesús busca identificarse con el pueblo de Israel. Y, de hecho, las tentaciones que va a sufrir Jesús en el desierto son las mismas que experimentó el pueblo de Israel cuando era peregrino por el desierto. No tienen pan, tentación de hacer alianza con otros pueblos por bienestar, pensar que Dios les ha abandonado porque no cuida de ellos. Exactamente las mismas 3 tentaciones que el pueblo experimentó. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús asume nuestra historia de tentación y nuestra historia de pecado. Que no hay nada de nuestro mundo interior que el Señor no conozca y que el Señor no haya asumido, que comprende cada una de mis debilidades y de mis heridas. Pero atención, porque la primera tentación es que le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Realmente, la segunda, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues está escrito, a sus ángeles dará órdenes para que no te pase nada, ¿no? Y después se lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos de la tierra. Todo esto te daré si postrándote me adoras. Es importante esa frase condicional que le dice, si eres hijo de Dios, porque va a ser la misma frase que le digan los sumos sacerdotes y los fariseos que están a la pie de la cruz en el Calvario. Si realmente eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Repite en el momento del mayor sufrimiento de Jesús en cruz, la gente que está delante de él repite las mismas palabras del diablo. Esto es muy profundo, porque genera lo que en exégesis se llama un dispositivo retórico de inclusión. Me explico. Cuando nosotros en una frase queremos incluir una cosa, colocamos un paréntesis al inicio y un paréntesis
al final. El hecho de que al final de la vida de Jesús y al inicio se experimenten las mismas tentaciones, además con las mismas palabras, si eres hijo de Dios, significa que toda la vida de Jesús, no solo estos momentos puntuales, sino que toda la vida de Jesús aparece incluida en estas tentaciones. Pillamos. Tremendo. Desde el inicio hasta el final. Pero además hay algo más curioso en estas tentaciones. Fijaos que el demonio no intenta disuadir a Jesús de que no realice su obra mesiánica, sino de algo más sutil. O sea, las tentaciones, para los que ya estamos dentro de la fe cristiana, del demonio no son burdas, sino que las tentaciones son sofisticadas. El demonio hace tentaciones 2.0. A ver si caes ahí 2.0. Claro, o sea, no te va a decir, vete por ahí con una, o deja este y vete por ahí con otro. Pues no, ya sabe el demonio que tú estás dentro de la fe cristiana, eso no. Pero te va a tentar con cosas más sofisticadas. O sea, y vemos cómo la tentación de Jesús es sofisticada. El demonio no intenta apartar a Jesús de su mesianismo, pero sí de una cosa. ¿Por qué tienes que pasar hambre? Que se transforman en panes. 2, que tú eres el Mesías. Muy bien, tírate desde el alero del templo, sal volando como Superman y todo el mundo te reconocerá como Mesías. Por otro lado, que tú quieres llegar a todo el mundo, te doy todos los reinos de la tierra. Y en la cruz, ¿qué le dicen a Jesús? Si eres hijo de Dios, baja. Y ahora mismo nos convertimos todos. O sea, en el fondo la tentación del demonio es, ¿por qué tienes que redimir al mundo a través del sufrimiento? ¿No hay otra forma de salvar al mundo que no sea a través de la cruz? O sea, el demonio le tienta a Jesús diciendo, puedes ser Mesías, muy bien, pero piénsate 2 veces lo de sufrir. ¿Por qué tienes que llevar cruz? No me digáis que no es una tentación sofisticada y que no escuchamos nosotros todos los días así por detrás, ¿verdad? ¿Por qué tienes que llevar cruz? ¿Por qué tienes que llevar cruz? Ahí estamos. Es tremendo. O sea, la tentación del demonio es apartar a Jesús de su sufrimiento redentor. Por eso, cuando San Pedro, en la confesión de fe de Cesarea de Filipo, le diga, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, cuando le diga eso, Jesús le va a decir, sí, es verdad, pero tengo que subir a Jerusalén y el Mesías ha de ser despreciado, desechado y repudiado por los sumos sacerdotes y morir crucificado. San Pedro, ¿qué le dice? De ninguna manera, Señor. ¿Y qué le dice Jesús a San Pedro? Apártate de mí, Satanás. ¿Lo veis? ¿Cuál es la tentación constante de Satanás? Al inicio del Evangelio, a mitad del Evangelio, confesión de fe de Cesarea de Filipo, y al final del Evangelio en la cruz. ¿Cuál es la tentación constante de Satanás? ¿Por qué? Tienes que llevar cruz. Manda la cruz a la porra, que la cruz no sirve. Entonces, cuando nosotros queremos quitarnos la cruz, ¿verdad? Ahora, la cruz hay que llevarla con alegría, ¿eh? Para llevarla amargados no, pero con alegría, pero hay que llevarla. Es tremendo, tremendo, toda la vida del Señor. De ahí que sea tan importante la cuestión de la aceptación de las cruces y el valor redentor que tiene el sufrimiento, el sufrimiento. De ahí que podamos rezar todas las mañanas nuestro ofrecimiento de obras, ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones, donde le ofrecemos al Señor los sufrimientos y alegrías, ahí estamos. Pero atención, porque hay 3 tentaciones, pero ¿cómo responde Jesús a las tentaciones? Muy sencillo, a las tentaciones responde con una frase del libro del Deuteronomio, sacada del capítulo 6. Unias, que estén sacadas las frases del mismo capítulo del libro del Deuteronomio, ¿nos dice algo o no? ¿Es casualidad? ¿Es que ese capítulo se lo había leído Jesús y entonces lo tenía el run run en la cabeza? ¿Cuál es el mandamiento principal de un judío? Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno.
Weahavta Adonai Eloteja, y amarás al Señor tu Dios, Vekol levadeja, con todo tu corazón, Vekol nefsheja, con toda tu alma, Vekol meodeja, con todo tu... traducimos con todo tu ser. Literalmente en hebreo, meot y meodeja tú, es con todo tu todo. Pero en español suena tan cacofónico que decimos con todo tu ser, no con todo tu todo. Suena raro. Con todo tu todo. Entonces, ese es el mandamiento principal de un judío que se repite tanto por la mañana, podríamos decir laudes, como por la tarde, vísperas. Todo buen judío lo tiene que repetir un par de veces al día y colocárselo cuando va a rezar, ¿no? En los famosos tefilín que se ponen, con lo cual viven todo el día imbuidos en ese mandamiento principal. Atención, porque la teología judía de la época de Jesús y de la época intertestamentaria decía algo muy curioso. ¿Cómo puedes amar al Señor con todo tu corazón? Con la oración. Con la oración. O sea, ¿qué es la oración sino la entrega completa del corazón a Dios? Entonces, amar con todo tu corazón significa rezar. Pero continúa esta teología judía de la época de Jesús. Amar al Señor con toda tu alma, ¿cómo lo haces? Es muy curioso porque en hebreo, nefesh, alma, tiene doble significado. Igual que cuando tú dices gato en español, puede ser el gato del coche o miau. Tenemos muchos gatos en el seminario, si alguno quiere uno, regalamos. ¿No queréis? Sí, hombre, bonito, bien criados, los tenemos. Se crían ahí un poco salvajes, tienen los pelos un poco raros ahí, lo mismo transmiten enfermedades, pero bueno, poca cosa. Existen las enfermedades, para todos los que nos ven en YouTube. Entonces, con todo tu alma, como alma significa vida, ¿qué es lo que procura la vida? El alimento. Entonces, almas al Señor con toda tu alma a través del ayuno. Y amarás al Señor con todo tu todo. ¿Qué significa todo tu todo? Todo lo que tú tienes, todo tu patrimonio. Que el Señor quiere mi teléfono móvil de 100 euros, pues aunque sea cutre se lo doy. Que el Señor quiere mi cazadora del Decathlon de 4 años, que casi duermo con ella, pues se la doy. O sea, con todo tu todo se lo das al Señor. Por tanto, hace referencia a la limosna. ¿De qué forma cumples el mandamiento de Dios? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Según la teología judía de la época de Jesús, eso lo cumples a través de la oración, del ayuno y de la limosna, que curiosamente son las 3 prácticas que nos acompañan a nosotros en el desierto cuaresmal. Y Jesús responde al diablo, a las 3 tentaciones, con las 3 armas básicas que tenemos nosotros los cristianos para defendernos del diablo. Qué lista es nuestra Santa Madre la Iglesia Católica, que toma de la tradición genuina del pueblo judío y de los primeros cristianos las mismas armas que empleó Jesucristo para vencer a las 3 tentaciones que nos acechan. Tomando el Señor, las frases para responder al demonio de las frases del libro del Deuteronomio, mismo capítulo, que están rodeando al Shema, porque las toma de los capítulos más importantes del Deuteronomio. Y cada una de estas prácticas va directamente en contra de una tentación: que las piedras se conviertan en panes, ayuno. Por otro lado, que todo el mundo te aplauda, tírate desde el alero del templo, mortificar la mundanidad. Mortificar la mundanidad. Ahí tenemos la oración, que la oración es vivir bajo la mirada divina, recibiendo tu gloria de Dios, no de los demás. Y te daré todos los reinos de la tierra, la limosna, contra la tentación de la codicia. De tal forma que en este pasaje del Evangelio de San Mateo se saca toda la tradición espiritual católica de las armas que empleamos en nuestra lucha contra el demonio.
Y al final, después de haber estado estas vacaciones del desierto, Jesús vuelve a Cafarnaún, a la zona de Galilea. Ya sabéis que Jesús, durante su vida escondida, vivió en Nazaret, su casa, pero durante su vida pública se instaló en casa de San Pedro, en Cafarnaún. Además hay evidencia arqueológica, esto me llevaría mucho explicarlo, de que Jesús vivió en Cafarnaún, propiamente en casa de San Pedro. Yo tenía un profesor de arqueología en Tierra Santa que era ateo redomado, y dice, mira, yo no creo que Jesucristo sea Dios, ahora que vivió en esta casa es 100% seguro. Cuando vas a Cafarnaún y entras a casa de San Pedro, hay evidencia arqueológica. Esto me llevaría mucho. Solo en el seminario le dedico una hora a esto, a las evidencias arqueológicas estas. Pero es muy importante porque aquí San Mateo trae la quinta y última cita de cumplimiento antes de que comience la vida pública de Jesús en Full HD, que la vea todo el mundo. Y es tierra de Zabulón, cita Isaías capítulo 8. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, allende del Jordán, Galilea de los gentiles. En pueblo que yacía en oscuridad vi una luz grande. A los que yacían en la región sombría de la muerte, una luz les brilló. ¿Por qué es importante esta cita? Mirad, Galilea, donde va Jesús a predicar, era una región muy judía, judísima, pero no había sido siempre así. Pensad que a la muerte de Salomón el reino se divide entre sus dos hijos, Roboam y Jeroboam. Roboam era malo, Jeroboam peor. Se divide. Esto es como el Atleti y el Barça, malo y peor. Mira Agustín cómo me entiende. Agustín se ríe, por ahí habrá otros que no se rían tanto. No van a. Bueno, entonces lo que sucede es que el reino del norte rápidamente cae en la idolatría, mucho antes que Judá. Pensad que el reino del norte englobaba a 10 tribus. ¡10! ¿Cuántas hay en Israel? 12. El reino del norte, 10 tribus. Y el reino del sur, solo 2 tribus, Judá y Benjamín. La tribu de Leví no cuenta porque estaban desparramados viviendo cada uno donde le daba la gana y con tal de ser sacerdotes. Entonces esto es muy importante porque el reino del norte sufre un castigo divino, así lo interpretan los profetas, a causa de su idolatría, y es que es arrasado. ¿Quién se encarga de triturar al reino del norte? El Napoleón del Oriente Medio antiguo, que conquistó todo Oriente Medio. ¿Cómo se llama? Conocidísimo, Tiglat-Pileser III. Ya está, no lo conocemos. Para que veáis lo frágil que es la gloria humana que se termina. Tiglat-Pileser III, rey asirio, conquista todo el reino del norte y Sargón II conquista Samaria. Después, Senaquerib llegará con la conquista hasta las mismas puertas de Jerusalén, pero milagrosamente, por intervención divina, la ciudad de Jerusalén no cae. Esto significa que en el siglo VII antes de Cristo, 10 tribus de Israel desaparecen de golpe, porque los asirios conquistan el reino del norte, aniquilan a todas las tribus de Israel, sacando a la gente de Israel y llevándola a vivir a Siria, y repoblando la tierra de Israel con gente venida de Asiria. Así asimilaban la población al imperio asirio y evitaban cualquier foco que pudiera surgir de nacionalismo. Esto es como si, por ejemplo, uno dice, mira, en Cataluña hay nacionalismo, muy bien. ¿Sabes cómo terminamos con él? Cogemos a los 6 millones de catalanes, metemos 1 millón a vivir en Castilla y León, otro en Extremadura, otro en Sevilla, y repoblamos Cataluña con gente venida del resto de España. Aniquilas culturalmente a un pueblo. Eso hicieron con 10 tribus de Israel. A tal punto que dejó de existir la fe yavista en el Dios verdadero en todo Israel del norte. Esto es así hasta que surge un Pelayo que quiere reconquistar España, pero a nivel judío. Y este rey Pelayo se llama la monarquía asmonea, Judas Macabeo, y sus sucesores. En concreto, el rey Alejandro Janeo conquista en el siglo II antes de Cristo toda Galilea y la comienza a repoblar con población local venida de Judea para rejudeizar Galilea. Como los reyes cristianos
que repoblaban los territorios conquistados a los musulmanes con población venida de Francia o del norte de la península ibérica. Pero bueno, no os asustéis, ya han pasado muchos años, no somos franceses, no queda ni gota. Así que no os asustéis, aunque nos quede por ahí algo, no, se ha ido ya. Bueno, entonces, ¿por qué esto es importante? Porque es en el año 100 y muy poco, 105, 106 a.C., cuando se reconquista la zona de Cafarnaún. Y es en esa época, solo 100 años antes de que nazca Jesús, cuando se empiezan a construir Cafarnaún, Magdala y todas las ciudades de Galilea con población inmigrante del sur. Si leéis a Ana Catalina Emmerich, te va a decir que los bisabuelos de Jesús empezaron a emigrar ya en esta época para arriba y que Joaquín y Ana precisamente se corresponden a este movimiento judío fuerte de recuperar de nuevo las raíces judías de todo el reino del norte que había desaparecido. ¿Entendéis ahora por qué coloca San Mateo esta cita de Isaías? Galilea de los gentiles. El pueblo que camina en tinieblas ve una luz grande. La obra que va a hacer Jesús predicando en Galilea es una obra de restauración de un pueblo que había sido aniquilado y masacrado, porque de las tribus de Zabulón y de Neftalí no había quedado absolutamente nada, con lo cual ahora los últimos, los que más habían sufrido, comienzan a ser los primeros gracias al ministerio del Señor, que ya veremos en futuras charlas. Así es que ahí terminamos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, preguntas. Teníamos, eso es, un ratito para preguntas. Ha sido estupenda tu puntualidad, casi británica. Thank you. Y nada, creo que quedaban preguntas de la vez pasada porque algunos habéis venido y, y habéis empezado a decir, oye, pues yo quería, no os atrevéis a hacerlas en público. Yo creo que no hay preguntas inadecuadas, y menos en esta materia. Entonces, a veces compartir lo que sabemos o lo que no sabemos ayuda a que la cosa, a que la sabiduría reine entre nosotros. Así que con toda confianza, eso sí, el micrófono inalámbrico lo vamos a utilizar porque los que están online nos oyen vuestras preguntas si entran a través del micrófono. Antes de las preguntas, un aviso a los que están online. Me estoy viendo en esa pantalla, soy más gordito en la pantalla que en la realidad. Los que están online, si me vierais en directo, estoy más hermoso. Ahí está, más delgado. Pues no hay micrófono inalámbrico, no hay pilas. A grito pelado, y yo la digo por aquí. Algo tenía que fallar. Bueno, que haga luego repetimos la pregunta para que la hagan los de online. Grito pelado. Hasta que alguien nos pregunte no nos vamos, ¿eh? Ah, muy bien, muy bien. Ay, por Dios. Todo el recorrido. Antes de la venida del Señor nos preguntan, para los que estáis online, que dónde estará esa Galilea de los gentiles, que quién vendrá a repoblar nuestra cristiandad. Ahí tengo una serie de vídeos que no tengo terminados y que sé que tengo que terminar sobre el libro del Apocalipsis, porque todos estos temas los trata muy bien el libro del Apocalipsis. Es verdad que tanto en el libro del Apocalipsis como en la segunda Tesalonicenses, como en otros textitos de San Pablo, se nos habla de que antes de la venida de Jesús habrá varios signos. Uno de ellos es la apostasía generalizada, es decir, una defección muy extendida y generalizada de la fe cristiana. Por otro lado está la aparición del hombre de la impiedad, lo que San Juan llama el anticristo. Es verdad que aquí hay mucha literatura ficción porque San Pablo no explica mucho lo que es el hombre de la iniquidad o hombre de la impiedad, sí que explica más lo de la apostasía de los pueblos, y San Juan tampoco termina de explicar demasiado lo que es el anticristo, aunque lo explica un poquito mejor que San Pablo, pero sí que lo explica en el Apocalipsis, también escrito por San Juan.
donde sí que se explaya capítulos y capítulos para hablar de esto. Por eso sí que ahí os invitaría a leerlo con esta guía de lectura, esos vídeos del Apocalipsis. Pero es verdad que la apostasía general de la fe cristiana es algo que está escrito, o sea, que está escrito y que no nos tiene que asustar. Pero también, por otro lado, confiamos, y esta es la virtud de la esperanza teologal, en la victoria del Señor. La victoria del Señor, y como dice San Pablo en 1 Corintios 15, que Dios lo será todo en todos. Entonces es un partido que al final vamos a ganar, aunque estemos ahora mismo como la película de Star Wars, que el imperio es todo, y quedan ahí los Jedi con la espada láser dando caña. Somos Jedi, pero vamos a dar caña, eso es. No me ha dado tiempo. Podemos en hebreo. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Ve'ahavta Adonai Eloteja Ve'kol levaveja ve'kol nefsheja ve'kol meodeja. Eso, sí. Ahí ha quedado. Los que están online tienen los mensajes activados, ¿eh? El micrófono si lo dejan sin activar porque se oye todo, ¿eh? Así que si tenéis el micrófono abierto y habláis con vuestra hija o con vuestro marido, se oye por los altavoces, ¿eh? Lo oyen todos. Claro, o sea, toda la historia de la salvación, yo creo que a lo que más nos ayuda es a leer nuestra propia vida como historia de la salvación. O sea, una de las cosas, esta tarde daba una charla al respecto y mirad, muchos de los que estáis aquí habéis hecho Emaús o, bueno, Fetá no, ya tenéis unos cuantos años más, pero pero yo no os digo que yo ya no soy de Fetá, 37 tacos, eso se termina a los 30, no falto a nadie. Una de las cosas que a mí me gusta mucho de Emaús, los que habéis estado, bueno, igual que cursillos de cristiandad, es que te enseñan mucho a leer tu vida en clave de historia de la salvación. O sea, Dios escoge un pueblo, lo va cuidando, lo va alimentando, lo va protegiendo, utiliza una pedagogía. ¿Sabemos leer esas mismas acciones de Dios en nuestra vida? Porque también mi vida es historia de salvación, donde Dios me va cogiendo de la mano, me va guiando. Hay fracasos, hay pecados, hay situaciones de tibieza, pero el Señor va realizando su plan en mi vida. Y de la misma forma que leo la palabra de Dios en la Sagrada Escritura, en la Biblia, también voy leyendo en mi vida cómo Dios va actuando. Entonces, leer y hacer lección divina con la historia de la salvación sirve también para ver cómo Dios actúa en mi vida. Eso es muy importante. Vale, piden online que no perdamos de vista el compromiso de repetir la pregunta, porque no han oído la pregunta. Vale, efectivamente, que la historia de la salvación, cómo poderla leer, eso es. Repite la pregunta. Sí. Nos comenta Agustín que si Elías volverá antes de la parusía. Bien, según la apocalíptica judía, Elías precederá también la venida final en la parusía, cuando termine el mundo, según la apocalíptica judía. ¿Qué pasa? Que los primeros cristianos dependen mucho de esta apocalíptica judía. Entonces, esta idea pasa a los santos padres. Y en el libro del Apocalipsis aparecen dos individuos sin nombre, que no se conocen, inmediatamente predicando la conversión antes de la venida de Cristo. Y entonces muchos santos padres identifican a estos dos individuos con el profeta Elías y con Enoc, otro personaje del Antiguo Testamento. Pero esto es un poquito fruto de las ideas judías. Personalmente yo no creo que sea así, porque no creo que San Juan esté pensando en Elías y en Enoc, sino que estos dos personajes
propio del lenguaje simbólico del Apocalipsis son una representación del resto, es decir, de los cristianos, que quedan rodeados de un mundo que les es hostil. De hecho, estos dos personajes, después de predicar, son acosados, son bulinizados, son perseguidos y mueren crucificados en la ciudad de Jerusalén, mientras todos los habitantes de la tierra se felicitan por haber terminado con ellos. Pero al final, al tercer día, un aliento de vida sopla sobre ellos y resucitan. ¿Qué quiere decir? Que si son una imagen de la Iglesia, también nosotros compartimos la misma suerte de Cristo, de ser perseguidos, de ser masacrados, de morir mártires y también resucitar. Entonces me parece que la predicación de los dos testigos del Apocalipsis de alguna forma epitomiza a la Iglesia. ¿Podría ser de otra forma? Podría ser. Pero claro, el problema de la apocalíptica judía, ¿qué pasa? Es que para ellos el Mesías iba a aparecer justo antes del día de Yahvé. O sea, digamos que el día de Yahvé era como la semana de fiestas gorda del pueblo y el Mesías tiraba el primer chupinazo. Pero desde que apareciera el Mesías hasta que llegara el día de Yahvé, eso iba a ser, de tal forma que el Mesías venía como a inaugurar el día de Yahvé. Claro, la concepción cristiana del fin del tiempo es distinta. El Mesías ha venido e inaugura los últimos tiempos, que son en los tiempos en los que estamos, hasta que Dios quiera venir. Estamos en los últimos tiempos, pero no es que la venida del Mesías preceda inmediatamente a la aparición de Yahvé. Y como Elías tenía que anunciar al Mesías, de alguna forma también Elías estaba muy vinculado a la parusía en la apocalíptica judía. Cuando uno lee escritos judíos de entre el siglo III, II y I antes de Cristo, esto aparece machaconamente, igual que los escritos de muchos santos padres. Pero bueno. Efectivamente. Repetimos Vamos la a pregunta. repetir, sí. Agustín preguntaba que como es una región al norte y fronteriza, tenía más contacto con los gentiles. Eso se ha creído mucho, porque no se pensaba que la labor que habían llevado a cabo los reyes de la monarquía asmonea de repoblación de Galilea y de reinstauración de la fe judía hubiera sido tan profunda como hoy día sabemos. De hecho, en libros de los años 70, 80 y 90, la idea que estás diciendo es unánime. Estoy leyendo ahora un libro del año publicado en el 1996 en Nueva York y defiende esa tesis. ¿Qué es lo que pasa? Que en los 2000, siglo XXI, se está excavando toda Galilea y lo que se está descubriendo es lo contrario, que la obra de instauración de la fe judía fue exhaustiva y sistemática. Por ejemplo, cuando se excava en todos los lugares de Galilea, no se encuentra ni un solo hueso de cerdo. Señal, indicador, claro, se llaman indicadores étnicos de que la población que vivía ahí era judía. Se encuentran, por ejemplo, un montón de mikveot, que son una especie de baños rituales necesarios para poder rezar, porque sabéis que los judíos tenían un montón de rayadas, igual que los moros, con esto de la pureza ritual, tenían que estar restregándose todo el día. Bueno, todo eso se encuentra en la Galilea del siglo I, con lo cual se demuestra que son judíos y judíos de espiritualidad farisea, o sea, de pura cepa. Y, por ejemplo, aparecen que todos los instrumentos o vajillas de cerámica aparecen rotos en las excavaciones. Porque según los judíos, la cerámica transmite impureza ritual. Y lo que tienes que hacer con la cerámica después de utilizarla es cataplán, romperla. Y la utilizaban como argamasa para levantar los tapiales y las paredes. De ahí que para que no se transmitiera impureza ritual se tenían que utilizar vasos y utensilios de caliza o alabastro. ¿De qué material es el cáliz de la última cena? De piedra, decían, uy, será de madera, será de arcilla, no, de piedra, No, es que para los judíos la arcilla transmite impureza ritual, con lo cual, si ves los mikveot, ves que no hay huesos de cerdo, ves lo de alabastro, o por ejemplo en Magdala se han descubierto unos baños públicos al estilo griego, donde no aparece ninguna representación humana en los mosaicos, ni una sola estatua, y en todos los ninfeos o fuentes ninguna sola dedicatoria, ningún dios pagano, ninguna imagen, representación iconográfica que no sea vegetal. ¿Qué quiere decir eso?
que la judaización de Galilea había sido buena, pura y dura. Oh, no sabían lo que era. Efectivamente. Repetimos la pregunta, es mi tarea. Sí, es verdad. Pregunta si hay un esquema común a las 3 tentaciones de Jesús: no a la abundancia, no al placer y no a la posesión. Eso es una buena pregunta porque esa conclusión la va a sacar San Juan en su primera carta, donde hable de la tentación, de la triple concupiscencia cristiana. Siempre nos ha enseñado los cristianos lo que es la concupiscencia. No es pecado, pero tira al pecado. Y hay una triple concupiscencia, la de los ojos, la de la carne y la de la soberbia o avaricia de las cosas. La triple concupiscencia que menciona San Juan coincide exactamente con la triple concupiscencia del pecado de Adán y Eva en Génesis, capítulo 3, y con las 3 tentaciones de Jesús. Totalmente. De ahí nace eso. O sea, si vemos las 3 cosas por las cuales el demonio tenta a Adán y Eva, le tienta porque la manzana era apetecible a los ojos, gustosa al paladar y apetecible para alcanzar conocimiento. Entonces de ahí viene la triple concupiscencia de los ojos, de los apetitos y de la voluntad, del orgullo. Bueno, son también más o menos las 3 tentaciones que experimenta Jesús y lo que San Juan llama efectivamente la triple concupiscencia, y que de ahí pasa el catecismo de la Iglesia Católica, para que veáis la unidad de doctrina católica con una, eso es, arraigada bien en la Biblia. Es la hora, ¿no? Un poco pasada. Sí. Más o menos. Sí. Vale, repetimos la pregunta, que en esencia es el criterio del padre Valentín acerca de la mejor traducción de la Biblia, ¿verdad? Básicamente es eso. La mejor traducción de la Biblia al español
es la Biblia Cantera Iglesias. Aquí está el Nuevo Testamento del Padre Iglesias. ¿Por qué? Porque es una traducción literal palabra por palabra. Evidentemente, la traducción de la Conferencia Episcopal es buena, está bien hecha, pero tiene que hacerla un poco bonita para que no sea dura al escucharla en misa y darle cierta calidad literaria. No es que pierda, es una traducción buena, pero claro, ¿qué hace el Padre Iglesias? Que respeta el orden de las palabras en el original. Entonces, al respetar el orden de las palabras en el original, cuando tú lo vas leyendo, es buena para el estudio y tu oración personal, pero claro, para leer en misa a veces se rompe el sentido, tú dices en español es que ponemos el verbo aquí y no ahí. Entonces, esta Biblia es buena para estudiar o para rezar, pero luego para poder leer en misa, claro, tienes que hacer algo que suene bien, que no se quede un poquito coja la mesa. Luego, respecto al Evangelio de San Mateo, que se escribió en arameo y actualmente lo tenemos en griego, si la traducción es buena, la respuesta para quitarnos todo escrúpulo, que yo creo que la traducción es exacta y es buena, es la siguiente. Lo tradujeron al griego personas que eran de lengua madre aramea y de lengua madre griega. En la época de Jesús la gente era bilingüe, hablaba griego en la calle y arameo en casa. Entonces, ellos mismos, porque el Evangelio de San Mateo se traduce al griego en época apostólica, por personas que son capaces de hablar y pensar tanto en griego como en arameo, lo cual nos da una garantía de que es una buena traducción. ¿Por qué? Porque son personas del mismo contexto cultural, que utilizan la misma lengua y que ¿se pierde siempre algo en las traducciones? Sí, por desgracia. Por ejemplo, decías la frase, este es el Cordero de Dios. En arameo, la palabra cordero y la palabra siervo es la misma. Igual que gato puede significar el gato del coche y miau, pues en arameo la palabra cordero y la palabra siervo es la misma. Claro, tú imagínate cuando San Juan Bautista dice este es el Cordero de Dios, hace referencia a todo el mundo del Levítico y de los sacrificios rituales del Cordero. Pero por otro lado hace referencia al siervo sufriente de Isaías y a todo el sufrimiento redentor. Esa ambigüedad no es un error, sino que es una ambigüedad literariamente buscada para enriquecer todavía más el significado. Ahora, ¿podemos estar seguros de que se refería a Cordero y la traducción de Cordero es buena? Sí, porque no simplemente lo tenemos en San Mateo. En todo el Evangelio de San Juan es la teología del Cordero, desde que empieza el Evangelio hasta que termina el Apocalipsis con el Cordero degollado en el cielo y la escena de la liturgia del cielo, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios podemos estar seguros de lo que tenemos. Ahora, es verdad que siempre perdemos un pelín cuando traducimos, claro. De ahí que sea tan importante pues el estudiar la filología o que haya personas que se dedican un poquito a estas cosas. En Roma, verdad, lo hemos oído muchas veces, se dice que un traductor es un traditore, ¿no? Que un traductor es un traidor, ¿no? Claro. ¿Por qué? Bueno, pues efectivamente, como dice Valentín, se pierde. De todas formas, a mí me iluminó mucho, uno de los autores que yo estudié en mi tesis es el pseudo Dionisio Areopagita, ¿no? Y de este autor hay dos traducciones del griego original hechas por el mismo traductor, una divulgativa y otra especializada, ¿no? Y es el mismo autor. Y tú comparas las dos traducciones y dices, si parecen dos textos distintos. Que quiero decir que si yo hago una traducción pensando en la asamblea litúrgica y en que las personas de todo tipo y condición, porque en la asamblea litúrgica hay de todo, niños, mayores, gente más culta, gente menos culta, hago algo que transmita la fe de la Iglesia y que suene bien cuando se está leyendo en la Iglesia. Y si hago una traducción técnica para el estudioso o por la persona que la hago con otro criterio, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces no es buscar la mejor traducción, sino la que se adecua a lo que yo estoy buscando, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, es que a mí me parece que cuando tú coges el texto y lees «he ahí a la madre», por ejemplo, a lo que te referías, y está claro, ¿no? El artículo en griego está, dice la madre, pero luego suena...
Claro, bueno, es que literalmente en griego es la tu madre, ¿no? La traducción así, ¿no? Entonces, pero en griego suena bien, pero en español suena fatal. Entonces, no, perdón, sería la madre de él, ¿no? Pero es que eso en español suena fatal. Hay una economía del lenguaje. Entonces, bueno, es lo que la mayoría de los que se dedican a eso suelen hacer, ¿no? Bueno, pues para eso están estos cursos, para eso está la explicación de la homilía, ¿no? Para esas cosas, ¿no? Y también puedes aprender el griego original y así no te pierdes nada, ¿no? Vale, pues vamos a terminar, ¿eh? Es que algunos de online ya se están desconectando con razón. Bueno, pues como hay hambre de más, nos vemos el 8, no, el siguiente, el 14 de febrero me parece que es, ¿no? El día de San Valentín. Muy bien, día de San Valentín.